Amigos, ya estamos de vuelta. Está con nosotros esta noche el doctor Óscar Ugarte Ubillús. Él ha sido ministro de Salud del gobierno del expresidente Alan García. Ha sido además regidor, director de programas sociales importantes y ahora se acaba de estrenar como presidente de los hospitales de solidaridad. Lo hemos invitado para hablar sobre uno de los temas más importantes de estos días, que es la huelga del sector de los médicos del sector salud. Bueno, y en realidad la problemática del sector salud, que es lo que está detrás de esta huelga. Óscar, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Ugarte, si bien vamos a hablar del tema de la crisis del sistema sanitario, el tema de la iniciativa privada, las asociaciones públicas privadas en salud, pero déjeme preguntarle un tema político, ¿no? Mire, no quiero entrar al tema directamente, pero en estas últimas semanas el tema médico, me refiero al tema del indulto a Fujimori, se ha sometido a una serie de interpretaciones en las cuales la frontera entre política y ciencia médica prácticamente ha sido borrada. Bueno, esto se puede explicar por la polarización, pero quiero hacerle una pregunta estrictamente científica, ¿no? ¿Es posible en un diagnóstico, sin entrar al tema de fondo, ¿no?, en un diagnóstico de cáncer, tener tantas interpretaciones como se han presentado en las últimas semanas, unas que van al extremo y las otras al extremo? ¿Es posible en la ciencia médica este tipo de interpretaciones? No, en general hay suficientes criterios científicos y medios de diagnóstico para poder tener una precisión en lo que se requiere, que es, ¿fue cáncer o no fue cáncer? Toda la información es que sí. Lo que viene a continuación, y eso la Junta Médica evaluará, es si lo que hoy tiene el expresidente Fujimori es un cáncer que está evolucionando, lo que tiene son las secuelas del cáncer que tuvo. Aparentemente, sin conocer muy de cerca, digamos, el diagnóstico médico, pero por la información que ha sido dada, lo que tiene en el último periodo es un granuloma. El granuloma es una cicatrización deforme, digamos, de los tejidos, sobre todo un tejido húmedo, mucoso, como es en la cavidad oral, que obviamente dificulta, pero no necesariamente un cáncer que esté evolucionando, aparentemente, digamos. Eso es lo que tienen que definir los médicos para determinar la gravedad y la situación real. Entonces, creo que gran parte de lo que pueden ser opiniones divergentes es porque la información no necesariamente la disponen todos. Pero yo confío en que un equipo de profesionales, que hay muy buenos profesionales aquí en el Perú, puedan hacer un diagnóstico preciso. Pero como sabemos, ese es un insumo para la definición de la comisión, que incorporará otros criterios, no solo el criterio médico, sino criterios jurídicos y demás, que son los que finalmente le presentarán al presidente para que decida, ¿no?, que es la última palabra. Una sola pregunta adicional a este punto para terminarlo. Y el hecho y la recurrencia de este problema en 5 años, 5 operaciones, ¿qué quiere decir? En términos estrictamente científicos. Bueno, todo indica que efectivamente ha sido un cáncer en un determinado estadio de evolución. La leucoplasia, que es un término técnico que se usa, expresa eso. Y lo que viene a continuación es la determinación si ese proceso canceroso ha continuado evolucionando y por lo tanto afecta la vida, o si lo que queda, mencionaba al principio, son secuelas que pueden ser muy molestosas y también afectar. Puede afectar la deglución, entonces no se alimenta bien, es probable, ¿no es cierto?, sin que sea necesariamente un cáncer que está avanzando, digamos. Entonces, eso sí es una interpretación sobre la cual yo no me atrevo, digamos, a opinar sin tener los elementos de juicio, pero estoy convencido que el equipo médico que evaluará sí lo podrá hacer claramente, y por lo menos ese campo dejarlo absolutamente claro, ¿no? Bueno, doctor Ugarte, usted ha sido ministro de Salud. El sistema sanitario está en crisis, ¿no? Solo basta hacer una pequeña encuesta en cualquier hospital o en cualquier, ya sea del sistema de salud
o el sistema de seguridad social. Hoy salió una información en un diario, Víctor Andrés, en el que la Contraloría visitó 4 o 5 hospitales del interior del país y los ha encontrado en grave situación, paradójicamente. Bueno, entonces yo lo que le quería plantear, doctor, es, ¿hemos llegado a un momento límite en el sistema sanitario en el Perú, cree usted, por el abandono de las reformas que se han hecho en los últimos tiempos? Finalmente, la huelga médica es una expresión de esa crisis, nada más que de esa crisis, sí. Porque, digamos, la solución no es una parte de la solución, aumentar sueldos, pero tampoco eso es la solución, usted lo sabe más que nadie, sí, claro, como exministro, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que está planteado, y la huelga es un elemento del contexto, es una gran reforma que mejore las condiciones de atención de la población peruana, donde sin duda coexisten institucionalidades y sistemas que no tienen por qué ser contradictorios, sino que además deben ser adecuadamente complementarios, como son en muchos países, es decir, el sector público, el sector privado, la seguridad social y diferentes niveles de asociación entre ambos, las asociaciones público-privadas, como es lo que se expresa, por ejemplo, en los hospitales de la solidaridad, es una expresión de ello. Cada parte de por sí no es una solución. El conjunto adecuadamente articulado y armónico es una solución. La reforma consiste en eso. Es, digamos, infantil suponer que tiene que desaparecer el sector público o que tiene que desaparecer el sector privado o que no debe haber seguridad social. Eso no. De lo que se trata es de articular, y el mecanismo de articulación que está planteado, hay un marco legal para ello, se han dado los primeros pasos, pero requiere un camino largo, es el del aseguramiento universal. Es decir, este derecho que tienen todos los ciudadanos, los peruanos y las peruanas, de poder acceder a servicios de salud sin tener que estar pagando de bolsillo en el momento en que necesitan, sino estar respaldados por un mecanismo de aseguramiento que combina formas diferentes. La seguridad social para aquellos que tienen un trabajo estable y por lo tanto le descuentan y está ahí. Para quienes no tienen, por recursos escasos o lo que fuere, está previsto que es el aseguramiento público, como es el SIS. También para los sectores informales hay una combinación donde hay un aporte del interesado y un aporte del sector público, y los que pueden pagar, pagan lo suyo. Pero hay 3 condiciones fundamentales para que eso camine. Aparte, obviamente, de la voluntad política de hacerlo caminar. Uno es una renovación en la inversión en infraestructura y equipamiento. Esto se ha empezado ya en los años anteriores. Digamos, en los últimos 12 años, nosotros hemos estimado que más de 12 años, en los últimos 25 años hay una brecha de inversión en infraestructura y equipamiento, estimado más o menos entre 9.000 a 10.000 millones de soles. Es lo que se ha dejado de invertir como país. No es que sea inversión pública, se ha dejado de invertir. Infraestructura de salud. Y equipamiento. Y ¿no? equipamiento. Infraestructura de equipamiento. La inversión pública en los últimos 12 años, del 2000 al 2012, suma más o menos 4.800 millones. Entre el 2000 y el 2005 se invirtieron 800. Entre el 2006 y el presente año se están invirtiendo 4.000. O sea, en los últimos años es donde hay mayor inversión. Pero si la brecha está entre 9.000 y 10.000, queda bastante todavía por invertir. También la seguridad social ha hecho inversión y el sector privado está invirtiendo. Eso es nuevo, por ejemplo, porque el sector privado en general en el país ha sido muy pequeño, pero en los últimos años está invirtiendo y eso es positivo. Pero ese es un proceso que debe continuar, porque hay que darle mayor capacidad tecnológica, etc. El segundo gran tema es el de los recursos humanos. Y ahí entra estas necesidades que tienen el gremio médico y lo demás. Hay diversas fórmulas y alternativas de solución, pero creo que lo positivo en esta última etapa
y ya está planteado en el proyecto de ley de presupuesto del año 2013, es la reforma de la carrera sanitaria, como parte de una reforma de la administración pública en su conjunto. Y el tercer elemento de inversión que se requiere es todo lo que son insumos estratégicos como medicamentos, vacunas, etcétera, ¿no? Esto también ha tenido un impulso, pero creo que esto hay que continuarlo, y me parece que en su conjunto es el esfuerzo que debe ser impulsado, dentro de lo cual sin duda los gremios reclaman, tienen derecho a hacerlo, y la huelga expresa eso, ¿no? Todo esto que usted nos acaba de explicar forman parte, son lineamientos políticos para el sector salud, obviamente. Claro. Pero esos son los lineamientos que ha trabajado usted siendo ministro, supongo. Pero ¿existe acaso una política de Estado en materia de salud que contenga esos lineamientos, y que acaso este gobierno está siguiendo esos mismos lineamientos, o ha habido ahí un parteaguas, digamos? A ver, yo creo que hay políticas que se vienen continuando desde hace varios años, no solo de la última gestión, ni solo la que yo encabecé en los últimos 3 años, digamos, y que se pueden demostrar que están teniendo impacto positivo. Por ejemplo, todos sabemos que hay los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, todos los países tienen reducir la desnutrición crónica, reducir la mortalidad infantil, mortalidad materna. El Perú ya superamos los objetivos. Exactamente, es uno de los pocos países que hemos sobrepasado los objetivos. La meta, ¿no es cierto? Porque la meta es reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil de la que había a principios de los 90 hasta el 2015. Pero ya desde el 2010 la desnutrición crónica está en menos de la mitad. O sea, y hemos conseguido la meta. No estamos satisfechos porque obviamente todavía queda un bolsón, digamos, de niños con desnutrición, y hay que continuar esforzando. Eso solo se ha podido lograr porque ha habido continuidad de políticas, y es bueno decirlo. Los 90, los años 2000, los diferentes gobiernos, sin embargo, en política eso se han mantenido. Con más, con menos, en fin, las discrepancias son obvias, ¿no? Igual en el caso de la reducción de la mortalidad infantil, ya hemos conseguido la meta que estaba prevista, pero tampoco estamos satisfechos, queremos reducirla mucho más aún. Igual en el caso de la mortalidad materna se ha reducido, todavía no llegamos a la meta, nos falta un poco, pero se está avanzando. Esto no solo son, digamos, políticas que los ministros aprueban, sino que hay marcos legales que están respaldando. La Ley de Aseguramiento Universal, que se aprobó el año 2009, ese es un acuerdo multipartidario. Que la base del Seguro Integral de Salud. Exactamente, y que fue acordado en el proceso preelectoral del año 2006 por todos los partidos políticos. Y eso es lo que se ha permitido aplicar, y por ejemplo en el caso de mi gestión yo he estado respaldado por esos acuerdos. Ahí hay perdón que me interrumpa, pero ahí tenemos un problema, las famosas perforaciones. Hoy leí que el Seguro Integral de Salud tiene un nivel de perforaciones de 45%. Sobre este tema, le pido por favor que hagamos una pausa, tenemos que hacer una pausa ahora, y hablemos sobre esto, para que usted siga con su exposición que le he interrumpido. La pausa y regresamos. Primero viene Patsy. Amigos, esto es Ajuste de Cuentas. Estamos con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud, hablando sobre temas del sector. Hablábamos del tema del Seguro Integral de Salud. Disculpe usted, yo lo interrumpí, porque había salido una información importante que señala que había un 45% de perforaciones. En todo caso, ¿no cree usted que el Estado debería aplicar un subsidio directo a la gente menesterosa, a la gente de extrema pobreza, para evitar este tipo de problemas y perforaciones? Además, el mercado hace mucho de su parte con estos hospitales, sistemas de hospitales de la solidaridad, que se está extendiendo en varias iniciativas similares, ¿no? A ver, esto que se denomina perforaciones, o sea, personas que no están en condición de pobreza y que sin embargo hacen uso del aseguramiento público, digamos, o sea, es un uso indebido, en general se ha ido reduciendo. Los últimos estudios que se han hecho con el propio MEF
nos hablaban que eso estaba reducido a un 15%. Lo que hay es otra cosa, lo que podríamos decir perforaciones legales. Es decir, que hay decisiones políticas, pero que están respaldadas en normas. Por ejemplo, las poblaciones desplazadas víctimas de la violencia se incorporan al Seguro Integral de Salud. Sin embargo, no todos necesariamente son pobres, porque están determinados por zonas de procedencia, y ahí puede haber gente que de hecho hay que no necesariamente es pobre y está incorporada. Ahí el SIS no puede excluirlos, digamos, porque están respaldados por un mecanismo legal. Entonces, lo que sí se viene trabajando son mecanismos para que esas personas puedan ser asumidos por otras formas de acceso al aseguramiento, como por ejemplo si son gente que de repente ya tiene un empleo, pasa de directo al Seguro Social y ahí sí automáticamente queda excluido del aseguramiento público. Entonces es un proceso de perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento público, pero creo que eso no anula, sino al contrario le da validez a este mecanismo de financiamiento para la población más pobre, que es un derecho también, ¿no? Doctor Ugarte, volviendo al tema de la reforma del sistema sanitario, ¿no? Siempre hay propuestas, y todo parece indicar que la cosa va por ahí, de que solo si incorporamos soluciones de mercado al sistema sanitario van a poder resolverse los cuellos de botella. Por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Esta idea de un subsidio indiscriminado para todos, ¿por qué no, digamos, si hubiese la idea de que quien puede pagar algo pague, ¿no? Entonces los recursos podrían orientarse específicamente a los más pobres, ¿no? E incluso los hospitales podrían conseguir algunos recursos para mejorar su staff, sus contrataciones, en fin, ahí hay toda una idea. En el caso del Seguro Social, ¿no? Hay la idea de los famosos vouchers, ¿no? Es decir, que para descongestionar las emergencias, los hospitales de la seguridad social, sí debería dar la posibilidad de que el paciente se atienda en determinadas clínicas y esto sea, y el fondo empiece también a funcionar el Seguro Social como una especie de fondo, ¿no? Y por otro lado están estas ideas de las asociaciones públicas privadas, ¿no? Como el Hospital de Solidaridad, que realmente cumple una labor muy eficiente en los sectores populares, ¿no? Entonces, la reforma va por ahí, finalmente, ¿no? Es una verdadera reforma del sistema sanitario, va por ahí, doctor, ¿o no? Sí, definitivamente, pero, a ver, por ejemplo, en las zonas rurales, eso lo hemos analizado con el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ahí es demasiado complejo hacer una segregación de los no pobres. Digamos, hay zonas rurales donde 70, 80% son pobres, 90% son pobres. Ahí lo más lógico para el propio mercado, para decirlo en esos términos, es incorporar a toda esa población. Antes que hacer un examen administrativo burocrático de quién sí, quién no, que complejiza la cosa. En las zonas urbanas, que es, digamos, donde el problema es más creciente, además el país está crecientemente en un proceso de urbanización, sin duda tienen que combinarse los diferentes mecanismos. La posibilidad de que pacientes del Seguro Integral de Salud o de la Seguridad Social se atiendan en el sector privado o en asociaciones públicos-privadas no es una utopía para el futuro, es una realidad ahorita. Ya se han producido, y eso ha tomado varios meses su preparación, por ejemplo, los mecanismos a través de un convenio entre CISOL, o sea, los hospitales de solidaridad de la Municipalidad Metropolitana, y el Seguro Integral de Salud. Porque era una cosa evidente. Ahora que manejamos las cifras, una de las cosas que se ha hecho en el último tiempo es mejorar la administración de los hospitales de solidaridad y tener data, que no había. No había historias clínicas antes, y eso era un problema. Ahora ya hay información firme. Ahora sabemos, por ejemplo, que más o menos de los 12 millones de consultas anuales que atienden los hospitales de la solidaridad, 12 millones. 12 millones, que es muy grande,
40% son pacientes asegurados, pero que no logran acceso a... Prefieren irse ahí. Y prefieren ir y pagar porque es más rápida tienen la atención inmediata, ¿no es cierto? Ese 40%, un 35% son asegurados de salud y un 5% del CIS. Lo que se está haciendo ahora con los convenios, y esto que ha empezado a funcionar con el CIS, no es por la huelga, ahí algunos de los dirigentes de la Federación Médica se confunden. Esto se ha venido trabajando desde hace varios meses. Lo que está haciendo es que los asegurados del CIS puedan atenderse en los hospitales de la solidaridad, pero ya sin pagar. ¿Y ustedes le cobran al CIS? Claro, y ya se están haciendo los pagos. Bueno, eso es un mecanismo de mercado. Exactamente. Y también está eso trabajándose el convenio con la Seguridad Social, para que esa gente que no tiene acceso a los servicios de Seguridad Social, teniendo el derecho a hacerlo, pueda atenderse en los hospitales de solidaridad, CISOL, y la Seguridad Social le paga a CISOL. Quien se beneficia porque va a tener atención inmediata, de buena calidad, y ya no va a tener que pagar por la atención, es el usuario. Entonces, son mecanismos no del futuro, son de ahorita. Y lo que se está haciendo es acelerar eso. Los hospitales de la solidaridad, claro, se denominan hospitales, pero en realidad son policlínicos en el sentido de que tienen atención ambulatoria. Claro que sí. Una pregunta, qué interesante la cifra, 12 millones. ¿Qué porcentaje de las consultas totales representan esos 12 millones? De las consultas totales en el país. O digamos en Lima. En Lima. Porque es aquí donde se concentra el CISOL, ¿no es cierto? Claro, pese a que hay en 7 otros sitios, no tengo las cifras totales, pero no menos del, yo diría del 20-25% de la atención total está concentrada acá. Y tengo un dato interesante, porque una de las cosas que a alguien se le ha ocurrido comentar inventando cifras es que los hospitales de la solidaridad estarían colapsando porque los pacientes del CIS se están atendiendo. Falso. Yo tengo aquí los datos hasta ayer. El total de consultas en los 7 establecimientos de los 20 donde se están atendiendo pacientes del CIS, y no se está atendiendo todavía en los 20 porque hay un proceso de implementación. Por ejemplo, se requiere la data de quiénes son asegurados y quiénes no, ¿no es cierto? En el CIS. Porque ¿cómo distingue el CISOL de quién sí es asegurado y tiene el derecho y quién no? Es con base de datos, información, entonces se está implementando los mecanismos informáticos, digamos. Pero van a llegar a ser los 20 dentro de las pocas semanas. En los 7 donde ya está funcionando, desde el 19 de septiembre que se inició el convenio hasta ayer, han habido 495.399 consultas. ¿Cuánto de eso son los asegurados CIS? Las consultas atendidas son 17.910, que es un buen volumen de consultas para la población. Doctor, una pregunta sobre sí. eso. ¿Ustedes subsidian el cobro a en algo o digamos cobran al CIS a precio de mercado o hay un cobro preferencial? No. ¿Es a precio de mercado? Es la misma tarifa. La tarifa de consulta de los hospitales de la solidaridad es 8 soles. Hay radiografías, procedimientos médicos de diverso tipo que cuestan obviamente, por ejemplo, una radiografía de tórax, 14 soles. Eso está muy por debajo de los precios en el mercado, pero da ganancia. Y es segurísimo que esos costos son muchísimo menos que lo que tiene el Estado por atender a estos mismos asegurados. En algunos casos es cierto. Pero a lo que voy es, no, la municipalidad no subsidia, no pone un sol. Eso es lo interesante. Todo se financia con los pagos que hacen los usuarios. Pero lo que quería decir es, de ese volumen de atenciones, lo que se ha cargado, digamos, como atenciones del CIS, esos 17.910, es solo el 3.6% del total de las consultas.
y la capacidad de los hospitales de la Solidaridad es crecer todavía un 25% adicional con la actual capacidad instalada. O sea, tiene perfectamente capacidad de incorporación de los pacientes, tanto en la Seguridad Social como el SIS, aunque, como ya les dije, ya se están atendiendo. O sea, lo que va a suceder para una buena parte de ellos no es una sobrecarga. Lo que va a suceder es que ya no van a tener que pagar. Bueno, hay que difundir esto, pues, doctor. Estamos en un hay que difundir por eso esto con todo. Que permita. Oiga, pero eso lo venimos diciendo ahora en todas las entrevistas, ¿no? Es un hecho extraordinario que el mercado haya asumido la atención del 25% de las consultas médicas de Lima. 25% es una enormidad. Yo creo que sí, que es un aporte y eso está en crecimiento, porque el encargo que me ha dado la alcaldesa Susana Villarán es obviamente potenciar eso, ¿no? Mejorar mucho más. Porque, como les explicaba, los hospitales de la Solidaridad atienden consultas ambulatorias de 8 a 8, de lunes a sábado, y algunos ya están atendiendo domingo. Y con eso alivia un poco el cuello de botella de los grandes hospitales, donde la consulta ambulatoria se la pasan pues para dentro de 2 meses, 3, 4 meses. Pero hay otro cuello de botella donde también los hospitales de la Solidaridad van a poder ayudar, y esa es una orientación muy clara de nuestra gestión: las emergencias. Porque las emergencias del Rebalgate, de la Almenara, de los grandes hospitales públicos están colapsados. Y han colapsado porque hay una demanda que sobrepasó largamente. Bueno, hay que dar la atención en los niveles descentralizados que permita que la gente no tenga que irse pues hasta el hospital grande, muchas veces para lo que en términos médicos se dice urgencia, no emergencia, pero la gente no sabe pues qué cosa es urgencia y emergencia. Si su criatura tiene fiebre de 40 a las 2 de la mañana, lo va a llevar a la emergencia. Si le duele la muela, sea niño o adulto, igualmente lo va a llevar, ¿no es cierto? Lo que necesitamos son servicios de emergencia descentralizados, a donde la gente acuda y no tenga que ir a los hospitales y saturar. Es una apuesta audaz, porque el servicio de emergencia demanda una inversión importante en infraestructuras, ¿no? Equipos, sobre todo. Es una buena observación, y ese es el siguiente nivel de asociación público-privada que vamos a avanzar, porque la asociación público-privada que CISOL está haciendo es el pequeño privado. Eso es lo que le quería preguntar, doctor. ¿Qué tipo de empresarios o capitales participan en esta asociación y cuán rentable es el Hospital de Solidaridad, ¿no? Porque, digamos, rentabilidad en el buen sentido, sí, claro, ¿no? En el sentido empresarial. Es rentable, porque una consulta de 8 soles a primera vista, ¿no? Aparece pues como algo que estuviese subsidiado si uno mira precios de mercado. Y por otro lado, los sectores populares ven a los hospitales de Solidaridad como una salida como la salida más próxima que tiene. Popular, ¿no? Entonces, ¿qué capitales? ¿Cuál es la rentabilidad? La consulta de 8 soles, como todas las otras tarifas, radiografías, ecografías, procedimientos médicos, análisis o procedimientos, por ejemplo una endoscopía, que no cuesta 8 soles, cuesta más, pero bastante menos que lo que hay en el mercado, es 70-30. Es decir, 70 para el concesionario y 30 para el CIS, que tiene que pagar gastos administrativos, alquiler local, etcétera, etcétera. Eso da margen. Los empresarios, ¿quiénes son? No es el gran capital. Todos son empresas pequeñas, 2, 3 médicos que están asociados y que, por ejemplo, tienen la unidad de gastroenterología de uno de los hospitales de Solidaridad. En otro lado son otros médicos asociados igualmente, que a su vez han formado una sociedad de responsabilidad limitada, y que ellos contratan a su propio personal. Entonces, pequeña o micro empresa de profesionales, que esa es la diferencia, que está brindando este servicio. Cuando hablamos de inversión, por ejemplo, en servicios de emergencia, esas ya son palabras mayores. Sí, ¿no? Claro. Entonces, ahí necesitamos otro tipo de asociados, que los hay y que están interesados y que ya van a ver. O sea, es algo así como
un salto. holding que capta inversiones en salud. Así es. Este sería un gran salto para los hospitales de la solidaridad. Es un salto porque efectivamente va a incursionar en un área que es un área crítica desde el punto de vista de los servicios, pero que lo puede hacer con la misma lógica. Asociación público-privada, atención oportuna y de calidad. Y no es nada del otro mundo, eso se puede lograr. Hay algunas clínicas privadas en Lima que funcionan con la misma lógica, que no contratan a los médicos y tienen personal de planta, salvo algunos, sino que contratan con equipos de esa naturaleza, que a su vez asumen la responsabilidad y comparten el riesgo, digamos, ¿no? Entonces, esa es una orientación que sin duda es positiva, que no debilita, digamos, al sector público. El sector público sigue cumpliendo sus funciones, lo enriquece, Claro. y permite una atención mucho mejor, porque finalmente Que gane el ese objetivo de público. todo es que el usuario tenga buena atención, ¿no es cierto? Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y felicitaciones para la alcaldesa Susana Villará, porque está haciendo una buena labor en este campo. Y bueno, y que suerte pues en este nuevo emprendimiento para usted. Gracias. Bueno, Gracias, gracias, doctor. Gracias a Suerte, ustedes. pues. Una pausa y regresamos. Antes viene Patsy.